Bienvenidos una vez más, estamos en el segundo domingo del año y vamos a continuar con el ciclo de predicaciones que habíamos empezado unos días antes de la Navidad. La semana pasada, más bien esta semana, a principios de semana, salía en las noticias una historia de que una maestra francesa había ganado un juicio al gobierno, al Ministerio de Educación y a sus superiores, porque la habían sancionado y después despedido por llevar una cadenita de oro con un crucifijo al trabajo. En Francia hay leyes que prohíben la manifestación pública de la fe por parte de los funcionarios o de los empleados públicos como los maestros, y hacer ostentación de esa fe que puede ofender a otras personas, según ellos, pues está prohibido. Entonces esta chica tuvo este juicio porque la demandaron y la despidieron por dar clase con su cadenita y su crucifijo. Y finalmente esta semana ha salido la notificación que ella había ganado el juicio y que el Tribunal Constitucional francés decía que no se puede circunscribir el ejercicio de la fe al área privada. Hacerlo dentro de la iglesia o dentro de tu casa y ya está. Que hay una libertad de expresión y que siempre hay un límite para no llevar hasta sitios donde no debe llevarse el ejercicio de estas leyes. Sin entrar a valorar este caso concreto, porque ni soy juez ni he seguido el caso muy de cerca, me he enterado esta semana, lo que sí es cierto es que nos encontramos en un momento de la historia en el cual hay muchas personas que entienden que el ejercicio de la fe debe ser algo privado, debe quedar en el ámbito privado, y que no podemos, no debemos sacar este ejercicio de nuestras creencias fuera de las cuatro paredes de la iglesia o fuera de nuestros hogares. Muchos gobiernos incluso están legislando para que este ejercicio de la fe no invada, no sea realizado ni manifestado en espacios públicos. Entonces, pues, van, en cierto sentido, coartando la libertad de expresión en este aspecto, ¿verdad? Pareciera que a algunas personas les molesta que otros tengan principios y creencias tan arraigados que afecten a todas las áreas de su vida. Y no me refiero solo a los cristianos como nosotros, me refiero también a árabes, musulmanes, quiero decir, y de otras confesiones religiosas, que el ejercicio de la fe, tal y como ellos lo entienden o como lo entendemos nosotros, debe tocar, contagiar, impregnar todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no podemos vivir nuestra vida en dependencias. Este es el apartado del trabajo. Y ahí solo es trabajo. Ahí dejo de ser padre, hermano, marido, solo soy un trabajador. Aquí en casa solo soy marido y padre. En la iglesia solo soy... No. En cada área de nuestra vida no podemos compartimentarlo todo y no dejar que Dios entre en todas las áreas de nuestra vida. Es más, Jesús enseñó que la fe debe iluminar todas las áreas de nuestra vida para que aquellos que no conocen a Jesús puedan conocerle viéndonos a nosotros. Dice el Sermón del Monte, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse, y tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Al contrario, se pone en el candelero de manera que alumbre a todos los que están en la casa. Pues así debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Jesús mismo está enseñando que el ejercicio de la fe en nuestro día a día debe servir para que los demás vean a Jesús reflejado en nuestras acciones. Decía esta semana, ponía por ahí en un sitio y lo puse en algunos lugares, lo compartí con algunas personas, nuestras opiniones no cambian el mundo, nuestras acciones sí. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad de allí donde estamos reflejar a Jesús en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Porque el ejercicio de la fe, tal y como nos lo plantea la palabra de Dios, necesariamente debe tocar todas las áreas y las facetas de nuestra vida. Y el conocimiento de cómo Dios quiere que vivamos esta fe necesita de una manera fundamental que profundicemos en el conocimiento de Dios.
Necesitamos conocer a Dios para saber cómo quiere Él que vivamos nuestra fe, para que veamos cómo el Señor ha diseñado esta relación entre Él y nosotros. Las semanas previas a la Navidad, como os decía antes, comenzamos la serie de predicaciones Conociendo a Dios, y hemos hablado de lo que supone conocer y reconocer a Dios en nuestras vidas, de que es la revelación como un instrumento de comunicación por parte de Dios y la dimensión comunitaria que tiene conocer a Dios. No se conoce a Dios igual en la individualidad que en la comunidad, y estuvimos viendo esos aspectos también y todas esas predicaciones para nuestros amigos que nos están escuchando a través de internet están en el canal de la Iglesia y en Facebook y YouTube, ¿verdad? Hoy me gustaría que juntos pudiéramos profundizar en un concepto fundamental para conocer más a Dios y para que podamos ver dónde estamos con respecto a nuestra relación con Dios. Y es ese concepto de que Dios es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y esta afirmación hoy no queda bien. No queda bien porque estamos viviendo en un mundo que cada vez vienen más expertos, sociólogos en denominar de alguna manera, y sí que es verdad que estamos en una posmodernidad. Ya no sé si estamos en una posmodernidad, porque todo va avanzando muy deprisa, pero en estos momentos cada uno tenemos nuestra propia verdad. Y si a mí mi verdad me da bien, pues es verdad. Entonces, el yo opino, yo creo y vivo de la manera en la que yo opino y yo creo, se convierte en mi verdad absoluta. Entonces todas las demás verdades son relativas. ¿Eso es bueno para ti? Pues bueno, para ti. ¿Tú crees eso? Pues crees eso. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que no. De que Dios es y se manifiesta como el único Dios verdadero y que además demanda exclusividad. La exclusividad es un término muy conocido a nivel comercial. Hay muchas marcas que crean productos que se arreglan con ciertas casas comerciales para venderlos solamente allí. Y de vez en cuando nos llega publicidad al móvil que dice que el nuevo sabor de tal marca de refresco, exclusiva en tal supermercado. Las nuevas zapatillas de la marca tal, en exclusiva en tal tienda. El nuevo modelo o sabor de cereales de moda lo vas a encontrar en exclusiva en esta tienda. Se generan acuerdos comerciales en los cuales los grandes supermercados y los grandes puntos de venta le dicen a una marca: quiero que crees para mí un sabor único, que creo que quieres para mí una prenda de ropa única, porque quiero traer a mis clientes aquí, y eso se llama exclusividad. Solo yo puedo vender, y como solo yo lo voy a vender, te voy a pagar más por él. Y llegan a un acuerdo comercial. Este es el concepto de exclusividad. Solo lo tengo yo, y nadie más puede comercializarlo. Esto es a nivel comercial, ¿verdad? Sin embargo, la exclusividad también está en otros aspectos de nuestra vida, como las relaciones. Cuando contraemos matrimonio, firmamos un contrato de exclusividad con nuestra pareja, ¿verdad? Es un contrato cerrado, tú y yo. También en el trabajo normalmente, aunque ahora sí que es verdad que podemos trabajar en varios sitios a la vez, pero lo normal es que si haces 8 horas diarias, 5 días a la semana, firmas un contrato de exclusividad. Ya no te da la vida para más tampoco, pero te vinculas a una entidad para trabajar allí, ¿verdad? Y también, como acabamos de decir, hay una exclusividad en nuestra relación con Dios. Dios nos pide exclusividad. Dios nos dice: si estás conmigo, estás conmigo. Es una decisión que tomas en libertad, pero si tomas esa decisión, que sepas que no quiero compartir tu atención, tu fidelidad, tu amor, tu adoración con otras cosas. Porque yo soy el único Dios verdadero. Dice Juan 17:3, y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti, son palabras de Jesús, como el único Dios, no estoy seguro ahora, pero, y a la verdad eterna consiste en que te reconozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Que te reconozcan a ti como el único Dios verdadero. A lo largo de la Biblia vemos
cómo Dios es muy celoso en cuanto al seguimiento de sus hijos, en cuanto a la fidelidad de sus hijos. Y en este tema él pone un énfasis muy fuerte. Uno, solo hay un Dios verdadero. Solo Dios merece el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones, y solo Dios merece nuestra alabanza y adoración. Desde el mismo momento en el que Dios se presenta a Adán y Eva, en su relación con el ser humano, Él deja claro que es el único que merece ese primer lugar en nuestras vidas. Que todo lo que no sea tener a Dios en primer lugar en tu vida es tener tu lista de prioridades no conforme a lo que Dios quiere. Lucas utiliza en 6 ocasiones la fórmula Dios verdadero en su Evangelio. En el Evangelio de Lucas encontramos hasta 6 veces en las cuales él enfatiza que Dios es el único Dios verdadero, en contra de las religiones y las creencias que había en la época, en la zona de Oriente, donde se sitúa Jerusalén, lo que es hoy Israel y demás, donde había unas creencias no monoteístas, sino politeístas, donde había muchos dioses que se reconocían según la tierra, y cada pueblo reconocía que cada otro pueblo tenía sus propios dioses y se daba todo por válido. Y Lucas, en su Evangelio, una y otra vez va a decir, es el único Dios verdadero, es el único Dios verdadero, no hay otro. Así que hay un concepto que está unido al tema del único Dios verdadero, que es el de la idolatría. Dios está constantemente enseñándole al pueblo y luchando con el pueblo para que entiendan que todas esas acciones en las cuales colocan a otras creencias, dioses, prácticas, aficiones, personas en el lugar que le corresponde a Dios, están siendo infieles a Dios, están cometiendo idolatría. Dice en el Éxodo capítulo 20, los primeros versículos que sabéis que encontramos en Éxodo y en Deuteronomio, el texto de los 10 mandamientos, cuando Moisés sube al monte y recibe las tablas de la ley, vuelve y dice así, Dios pronunció estas palabras, yo soy el Señor, tu Dios, el que te libró de la esclavitud de Egipto, no tendrás otros dioses aparte de mí. Es el primer mandamiento, no tendrás otros dioses, no pondrás a nadie en mi lugar. No te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el agua o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga en sus hijos, nietos y bisnietos, la maldad de los padres que me aborrecen. Pero con los que me aman y guardan mis mandamientos, soy misericordioso por 1000 generaciones. No pronunciarás el nombre de Dios, el Señor, en vano, porque el Señor no dejará sin castigo a los que hagan tal cosa. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Durante 6 días trabajarás y harás de ellos todas tus tareas, pero el 7º día descansarás, consagrándolo al Señor tu Dios. Ese día no realizarás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el inmigrante que viva en tu ciudad, porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay dentro del mar, y el 7º día descanso. Por eso mismo bendijo el Señor el sábado y lo declaró un día sagrado. Y después de esos primeros 11 versículos dedicados únicamente a nuestra relación con Él, viene, honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor te da, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio en perjuicio de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo suyo. En los primeros 17 versículos del capítulo 20 de Éxodo que acabamos de leer, dedica el Señor 11 para hablar de su relación con nosotros. Y en esa relación con nosotros deja claro una cosa, Él demanda exclusividad y penaliza la idolatría. En el momento en que colocamos cualquier cosa en el lugar que le corresponde a Dios, estamos siendo infieles a Dios y estamos cometiendo idolatría. El término idolatría significa adorar a ídolos, adorar y servir y adorar y alabar
y creer en que esos ídolos creados por las manos de los hombres y las mujeres, del ser humano, tienen el mismo valor que tiene Dios. Esa idolatría está no solamente penalizada en los 10 mandamientos, sino que a través de toda la Biblia vamos a ver como una y otra vez el Señor rechaza la idolatría, rechaza esa infidelidad por parte del pueblo, por parte de los creyentes. En este texto vemos cómo habla en concreto de las imágenes creadas por los seres humanos. Imágenes que representan deidades, incluso representando a Dios, a Jesús y a escenas de la vida de Jesús. Esto lo hemos visto durante mucho tiempo. Vemos que Jesús también va a enseñar acerca de esto. El Señor rechaza la adoración de las imágenes, aunque sean imágenes cristianas. Vemos que la Iglesia Católica sigue haciéndolo, ¿no? Sigue fomentando esa idolatría, ese adorar al Cristo del Gran Poder en Sevilla, a la Virgen de Medinaceli, al no sé qué. Cada pueblo tiene que tener su Virgen o su Cristo que bendiga al pueblo, y ahí va toda la fe del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, en la palabra de Dios queda claro que esto es lo que no quiere el Señor. El Señor no quiere, porque un trozo de madera en ningún caso puede sustituir quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Y si nosotros queremos vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere y queremos tener ese conocimiento del Señor, tenemos que ser conscientes de que Dios nos demanda exclusividad. Es una decisión, como he dicho antes, que tomamos en libertad, pero es una decisión que tiene consecuencias. Porque si bien aquí está hablando acerca de esas representaciones que no tienen nada que ver con el arte, que no tienen nada que ver con lo que vemos en un museo, incluso con la actitud que nosotros como cristianos podemos tener al acudir a una iglesia en la cual hay imágenes y podemos apreciar el arte de esa imagen y podemos apreciar el valor didáctico de esa imagen. Incluso los libros de la escuela dominical de nuestros niños llevan dibujadas escenas bíblicas para que los niños comprendan el mensaje de la palabra de Dios. Hay Biblias ilustradas con cuadros famosos de pintores y artistas de toda la historia, y hay otras Biblias que se crean en formato cómic o en formatos más modernos para que nuestros niños y adolescentes puedan acercarse a la Biblia y puedan conocerla. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando depositamos toda nuestra fe en un objeto, que es esa representación, o más allá, cuando estamos dándole el lugar que le corresponde a Dios a otras cosas. Puede que nosotros, por nuestra tradición protestante, evangélica, estemos ya curados de esa idolatría de imágenes, ¿verdad? Es más, a muchos creyentes les generan hasta rechazo. Ya ni el arte valoran. Pero sí que es verdad que hay muchos creyentes que están siendo igual de idólatras con otras cosas, que ponen en el lugar que le corresponde a Dios. Ya sea el dinero, ya sea el trabajo, ya sean las amistades, ya sean las aficiones, ya sea cualquier otra cosa que ocupa el sitio que le corresponde ocupar a Dios. Y son personas, o somos nosotros mismos, los que vivimos en muchas ocasiones en las cuales poniendo a otras cosas por delante de Dios y dándoles el lugar que le corresponde. Y nos justificamos a nosotros mismos viviendo nuestra vida diciendo, bueno, la Biblia dice que, pero yo entiendo que, pues yo ya oro, ya voy a la iglesia de vez en cuando, ofrendo, pero Dios no está en el primer lugar en mi vida. Dios no está ocupando ese primer lugar. Dios no está ocupando el lugar que le corresponde. Entonces, cualquier oportunidad es buena para poner a Dios en segundo, en tercero, en cuarto lugar. Una vez hace años, estaba preparando un mensaje y estábamos, creo que no sé si había llegado Ana ya o era muy pequeñita, estábamos en la cocina, mi esposa y yo, y entonces yo pregunté en voz alta, dije, bueno, ¿qué es creer
a Dios, creer en Dios, tenerlo en el lugar que le corresponde. Estaba reflexionando en voz alta y mi mujer me dice, yo creo que es tener en cuenta a Dios en todas las áreas de tu vida. Una respuesta sencilla. Tener en cuenta a Dios en todas las áreas de tu vida. Si te paras a pensar en esa afirmación sencilla, dicha un domingo temprano en la mañana con un café en la mesa de la cocina, detrás de eso hay una valiosísima enseñanza. Si en todas las áreas de mi vida yo tengo en cuenta a Dios y le doy el lugar que le corresponde, entonces estoy teniendo una correcta relación con el Señor. Entonces le estoy poniendo en el lugar que corresponde. Entonces puedo avanzar en el camino y en conocer y en saber y en entender lo que Dios quiere de mí para mi vida. Hay cosas en nuestra vida que son muy buenas. Músicos tienen la música, deporte, aficiones como el cine, como el teatro. Cada uno somos diferentes y tenemos cosas que nos gustan. Sin embargo, hay ocasiones en las que podemos poner todo eso en un lugar que no nos corresponde. Incluso podemos llegar a la equivocación de poner a la Iglesia por delante de Dios. A ver si me entendéis. En la época del COVID, lo que nos está pasando, en los primeros 3 meses de cierre total, en marzo del año 2020, recordáis que estuvimos 3 meses que no podíamos salir de casa si no era para ir al supermercado, para ir a la farmacia, para ir al médico. O sea, si no tenías un trabajo en uno de esos 3 sitios, te quedabas en casa. Se cerraron las fábricas, se cerraron las empresas, se cerraron las iglesias. Esta iglesia estuvo cerrada hasta el verano. Cerramos marzo, abril, mayo, junio. Yo creo que hasta septiembre, octubre no empezamos a hacer cultos ya con todas las puertas abiertas. Hay muchas historias de pastores, líderes de alabanza, líderes de jóvenes, misioneros, maestros, que en un momento dado se dieron cuenta de que el trabajo que habían estado realizando para la Iglesia llenaba todas sus vidas, cuando lo que debía llenar sus vidas era Dios. Y entraron en una crisis espiritual cuando desapareció el concepto Iglesia como todos conocemos, cuando empezamos a recibir los mensajes por internet, cuando empezamos a tener que ver conciertos de alabanza antiguos porque no había alabanza en las iglesias, cuando empezábamos a recibir solamente los sermones, cuando algunas iglesias ni siquiera tenían eso y tenían personas que buscar en internet y ver otras cosas. El show del domingo, las luces, la música, el espectáculo, alrededor de la palabra de Dios y de la comunidad, habían eclipsado a Dios mismo en la vida de muchos creyentes. Y muchos tuvieron una crisis de fe. Yo he podido hablar con algunos de ellos y si miráis y seguís a algunos vais a verlo como si lo manifiestan. Tuvieron una crisis de fe, ¿por qué? Porque todas las luces y el espectáculo que hay alrededor de les habían impedido tener esa relación profunda con Dios. Y esas crisis de fe fueron muy, muy grandes para algunas personas. Personas que vivían, ya no digo los líderes, sino hermanos que vivían la fe y la experiencia de la fe solamente el domingo en la iglesia. Y cuando les quitaron eso se vieron con esa fe tambaleada. Y venían al culto por la música, por las luces, por la predicación, por la predicación de según qué pastor. Y endiosaban al pastor o al predicador de turno. Y le daban un lugar que no le corresponde a ningún pastor ni a ningún predicador. Es el lugar de Jesús, de Dios.
Todo eso sucedía porque cuando quitamos a Dios de su lugar y lo llenamos de otras cosas, incluso dentro de la vivencia de la fe, estamos escuchando todo lo que dice la palabra de Dios, escuchando todo el mensaje del Señor, y estamos haciendo como nos enseña Jesús en la parábola: escuchar, pero no entender y no obedecer. Entonces edificamos nuestra casa sobre la arena. Si edificamos, si estamos en la iglesia, si venimos a la iglesia, si formamos parte de la comunidad, construimos paredes sólidas, ponemos buenas ventanas que aíslen, ponemos un buen techo, ponemos una buena calefacción, pero no hay nada debajo. Está fundamentado sobre la arena, no existen los cimientos. Y al primer problema, a la primera crisis, a la primera pandemia que nos toca vivir y quedarnos en casa 3 meses, ¿dónde está Dios? Nos angustiamos, vemos y tenemos esa sensación de vértigo, nos sentimos abandonados. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es posible que pasemos esto? Si Dios... Y es que no entendemos, no hemos entendido, no hemos escuchado, no hemos asumido todo lo que Dios nos estaba hablando a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de los mensajes. Dejamos a Dios en la superficie, no profundizamos, no entendemos qué es lo que Dios nos está pidiendo cuando nos dice que lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Cuando dice el Señor que Él es el único Dios verdadero, que no hay nada por encima. La iglesia desde luego no está por encima, ni las predicaciones, ni ningún pastor, ningún líder, ningún predicador, ningún concierto de alabanza, ningún show con luces y con colores, no. La relación profunda, personal con el Señor es lo que nos mantiene firmes en medio de todas las circunstancias que la vida nos trae. Es por eso que Dios nos pide exclusividad, porque Él sabe que cuando hay exclusividad, cuando no ponemos a nadie en su lugar, cuando no lo sustituimos, es cuando somos capaces de que, aunque todo cambie a nuestro alrededor, nuestra relación con el Señor no se ve afectada. Que aunque un día cierre la puerta a la iglesia y se tenga que trasladar la reunión a la pantalla del teléfono o del ordenador, y no podamos abrazar durante 3, 4, 5 meses a los hermanos, o no podamos alabar juntos, o no podamos adorar juntos, Dios sigue ahí. Dios no se ha ido a ningún sitio. Él sigue a nuestro lado y sigue tendiéndonos la mano. Y que cuando nosotros somos capaces de comprender que al darle cualquier sitio que no le corresponde a cualquier cosa, por sana, buena y agradable que parezca, eso nos aleja de Dios. Cuando sustituimos a Dios por cualquier cosa, por buena que sea, por buena que parezca, pero no le damos a Dios el lugar que corresponde y deja de ser la prioridad en nuestra vida, nos estamos equivocando, nos estamos alejando de Dios. Si queremos conocer más a Dios, tenemos que asumir que Dios nos demanda exclusividad, que Dios quiere tener esa relación que quiere tener contigo, tú no puedes tenerla con nada más. Yo no puedo tenerla con nada más. Yo no le puedo dar el lugar de Dios a nada ni a nadie, porque entonces algo anda mal, porque entonces no he entendido todo lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios ha ido mostrando en el camino de mi vida y a través de su palabra. Si queremos conocer en profundidad a Dios, otro aspecto fundamental que tenemos que asumir es este. Es el de el único Dios verdadero, es el Señor. Y todo lo demás, todo lo que transformemos a partir de ahí o intentemos hacer para que cuadren nuestras vidas, aficiones, gustos, prioridades, en el ejercicio de la fe, en la vivencia de la comunidad, en compartir la fe con los hermanos, es equivocarnos en la forma en la que Dios quiere que vivamos la fe. No podemos sustituir a Dios, no podemos cambiar a Dios, no podemos tomar y dejar a Dios según la semana, el estado de ánimo y las ganas que tenga, porque eso me perjudica a mí y a mi relación con Dios. Soy yo el que necesita a Dios, soy yo el que necesita tener esa relación con Él.
Si yo decido vivir de esa manera, en la cual un día Dios es importante, pero al otro día no lo es, al otro día tengo una oferta mejor, o una propuesta mejor, y pongo a Dios en segundo, en tercero, en cuarto lugar, ¿quién es el perjudicado ahí? ¿Dios o yo? Soy yo el que sale perdiendo. Soy yo el que a la larga veo que afecta mi vida y se ve afectada mi vida en no haber colocado a Dios en el lugar que le corresponde. Por lo tanto, en este camino que estamos haciendo en estos días para conocer más a Dios, tenemos que tener en cuenta que en todo ese plan que Dios ha preparado, perfecto para ti, para mí, para la humanidad, Dios quiere que mantengamos esa exclusividad con Él, que no le demos en ningún momento el lugar que le corresponde a otra cosa, a otra persona, sea lo que sea, sea lo que sea. El lugar de Dios es el lugar de Dios. El lugar que le corresponde a Dios es el lugar que le corresponde a Dios. Nuestra relación es fuerte con el Señor cuando le prestamos atención a los cimientos, cuando fundamentamos nuestra vida en esas verdades absolutas que dice la palabra de Dios, cuando entendemos realmente quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros, cuando entendemos lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, a través de la vida de Jesús, a través de esas verdades absolutas, inamovibles, con el paso del tiempo, y las asumimos y las vivimos en nuestra vida. Entonces, nosotros soportamos vientos y tempestades. Entonces no se tambalea nuestra fe cuando ocurre algo a nuestro alrededor que no está dentro de los parámetros que entendemos que deberían ocurrir. Paramos, reflexionamos y sabemos que el Señor tiene el control de todo. Sabemos que nada queda fuera de su mano, que el Señor nos va a cuidar, que el Señor es fiel, que el Señor nos ama, y entonces la tormenta ya no parece tan grande, porque no nos fijamos en la tormenta, sino el que tiene el control de la tormenta, que es el Señor. Pero para eso necesito tener esa relación con Dios. Para eso necesito recordar esos mandamientos que están después. Si nos acercamos al Sermón del Monte, vamos a ver cómo Jesús eso lo va a desarrollar también. Y nos va a enseñar en el mismo Padre Nuestro que lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor: venga tu reino, que se haga realidad que tú estás reinando en mi vida, que estabas reinando en mi corazón, que venga tu reino, que estés tú aquí ocupando el lugar que te corresponde y nada ni nadie te quite el lugar que corresponde. Jesús también enseña eso al inicio del Padre Nuestro, que como sabéis, igual que los 10 mandamientos, se divide en 2 bloques, como decía nuestro hermano Marcos al presidir: nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Lo mismo que los 10 mandamientos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Y eso es algo inseparable. Así que cuando nosotros nos acercamos al Señor y buscamos esa dirección por parte de Dios y queremos que nuestra relación con Él sea perfecta, recordamos estas palabras de Dios: yo soy el Señor tu Dios, que el que te libró de la esclavitud de Egipto. No tendrás dioses aparte de mí. Nadie ocupará mi lugar. No tendrás a nadie en mi lugar, porque yo soy el único Dios verdadero. Que el Señor nos ayude en este aspecto fundamental del conocimiento de Dios para poder avanzar en nuestra relación con Él. Entender que en nuestra relación jamás podemos cambiar, sustituir, reordenar esas prioridades tal y como Dios las ha preparado en nuestra relación con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque con toda claridad, Señor, tú nos enseñas qué es lo que tú quieres para nosotros. Con toda claridad tú nos muestras cómo quieres que nos relacionemos contigo. Y tú, Señor, nos enseñas qué es lo realmente importante y lo que no. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Eres el único que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Eres el único que ha ocupado nuestro lugar en la cruz, Señor, que ha dado la vida por nosotros, Señor.
Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por la palabra de Dios que tenemos, por tu palabra, por la Biblia, que nos podemos acercar cada día a ella, profundizar, leer, estudiar y conocerte más, Señor. Gracias por tu Iglesia. Y gracias, Señor, por guiarnos en tus caminos siempre. Bendito y alabado seas. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.